A la resurrección de los estereotipos romanos de patricio y príncipe asocióse, pues, pronto la noción de promotor de las artes y de las letras. El 400, periodo de los años 1400 y tanto, o sea, el siglo XV italiano, no hubiera llegado a la altura que alcanzó sin el apoyo y el estímulo o la acción incesante de estadistas tales como los Medici de Florencia, los Gonzaga de Mantua, los Montefeltro de Urbino, los Este de Ferrara, los Aragón de Nápoles, sin olvidar a varios eminentes papas romanos. Una cuestión acude de pronto a la mente: ¿cómo estos políticos con frecuencia de carácter violento y siempre prestos a desenvainar la espada tuvieron un sentido tan refinado del valor de las cosas? ¿De dónde les venía la convicción de que los artistas y los humanistas pertenecían a un grado superior de la jerarquía espiritual? Es evidente que su política de mecenazgo significaba para ellos un claro interés de prestigio, aunque tal interés político solo representa una explicación parcial. La solución del enigma es preciso buscarla en el influjo ejercido desde finales del Trecento, siglo XIII, por un puñado de humanistas y de pedagogos dispersos por las diversas cortes de la península: Guarino Guarini en Ferrara, Pietro Paolo Bergerio entre los Carrara, Teodoro Gazza en la corte de Alfonso V de Aragón en Nápoles, Marsilio Ficino en Florencia y el más ilustre de todos, Vittorino da Feltre en Mantua. La Italia del Renacimiento, con sus numerosos y pequeños estados rivales, recuerda de manera sorprendente a Grecia en tiempo de su mayor grandeza. Se aprecia el mismo individualismo desenfrenado en el terreno político y el mismo amor por las artes y la poesía. Las bellezas imperecederas creadas por el Renacimiento emulan, sin duda, la antigüedad griega. Pero antes de examinar el desarrollo de las artes plásticas en la época del Renacimiento, es preciso referirse a los tres grandes precursores de la literatura italiana: Dante, Petrarca y Boccaccio. Dante Alighieri. Florencia en la época de Dante. Dante Alighieri nació en Florencia, pujante pero desgarrada por pasiones políticas, en 1265, época en que la ciudad del Arno no podía todavía enorgullecerse del Palacio Vecchio, del de los Uffizi y de otros edificios del Renacimiento. La ciudad aparecía en su plenitud de vida y movimiento. Un rumor continuo se elevaba desde talleres y factorías de todas las clases, llenando las calles y plazas públicas, mientras que en tiendas y bazares los clientes eran atraídos a voz en grito. La industria textil, de la lana y de la seda era muy floreciente. La región de Toscana no producía lana de primera calidad en cantidad suficiente. Los tejedores importaban largas y finas lanas de Inglaterra, Escocia y Borgoña. Este movimiento comercial puso en contacto a los financieros florentinos con Inglaterra. Ello explica que concedieran préstamos importantes a obispos y conventos ingleses, sirviendo de garantía la producción de lana del año siguiente. Los banqueros florentinos prestaban en metálico Europa entera, tanto a los reyes de Francia e Inglaterra como al Papa, en una palabra, a cuantos necesitaban dinero y ofrecían suficientes garantías. En todas las ciudades importantes los banqueros florentinos tenían sucursales. Uno de estos bancos contaba más de 60 escalonados desde Londres hasta Chipre. Los intereses que exigían estos banqueros serían considerados hoy día como pura, simple y descarada usura. El interés más corriente era del 25%, el 12,5% era menos frecuente, llegaban a veces a exigir el 30, 40, 50 e incluso el 66%, sin provocar escándalo. Debe reconocerse, no obstante, que corrían riesgos en la misma proporción. La buena fama de los tejidos de lana y de seda florentinos en todos los mercados se debía, en gran parte, a la excelencia de sus tejedores, que importaban de los países más lejanos materias para el tinte adecuado. El cristal y la orfebrería de Florencia gozaban también de reputación universal. Asimismo, los numerosos armeros establecidos en la ciudad tenían siempre ocupación, pues la guerra y las disensiones internas eran continuas. En el seno de tanta actividad vio Dante la luz primera. Su nombre es abreviación de Durante, el constante. Dante procedía de familia distinguida, pero poco se sabe de sus padres. Ambos murieron cuando era todavía niño. Otros familiares tomaron a su cargo al huérfano y le proporcionaron una excelente educación. En Dante el ansia de saber era ilimitada. Toda su vida la dedicó al estudio. Dante y Beatriz. Dante sintió despertar su afición a la poesía en la adolescencia. Cultivó el género trovadoresco y compuso canciones de amor inspiradas en su pasión a la bella Beatriz. Más tarde, reunió sus poesías de juventud en una recopilación que tituló Vita Nuova. Beatriz era una joven florentina, amable y bella. Tenía la misma edad que Dante, quien a los 10 años se enamoró de ella.
Tenía 18 cuando Beatriz lo saludó por primera vez y le dirigió la palabra. Desde entonces el amor de Dante aumentó al extremo que lo dominaría toda la vida. Fue una omnipotencia sentimental que despertó en él nueva vida, a la que dedicó hermosos poemas en que los sueños de felicidad alternan con el deseo y la nostalgia, hasta el día en que quien todo lo era para él fue arrebatada por la muerte a los 25 años de edad. Su adorador lloró hasta agotarse, y su único consuelo consistió en proclamar su nombre. El infortunado solo deseaba seguirle a la tumba. El amor cantado por Dante en la Vita Nuova es la exaltación de un alma pura de niño. La bienamada es para él la flor más pura del jardín sagrado de Dios. En su belleza admira la omnipotencia y la bondad del Todopoderoso. Por ello el poeta exclama: aunque solo esperara volver a ver a la bienamada, me inflamaría de tal amor hacia los otros seres que perdonaría a cuantos me hubieran perjudicado. Si alguien entonces me interrogara, mi única respuesta sería: amor. La amistad y la paz irradian de mí. Y así, en esa metrópoli de banqueros y de comerciantes, una ciudad donde todos estaban dominados por pasiones terrenas e intereses materiales, le bastó a este joven tropezarse con una hermosa muchacha para contemplar en sus rasgos el reflejo de una hermosura más elevada que todos los esplendores de la tierra. Digamos además que en su Vita Nuova, Dante fue un verdadero precursor. Su pequeño libro contiene el germen de la literatura moderna. La novela es heredera natural de la epopeya, a la que sustituyó cuando el pueblo se despojó de sus ingenuas concepciones de la vida y entró en una fase más especulativa de la cultura. Es cierto que la novela ya había aparecido mucho tiempo atrás, en las literaturas griega y latina, incluso en la antigua egipcia e india, pero entre la novela antigua y la moderna la diferencia es notable. En la primera, el centro del interés estribaba siempre en la acción misma. Un suceso seguía a otro, cada uno más asombroso y fantástico que el anterior, sin preocupación apenas por la verosimilitud y las leyes naturales. Algunas dificultades se resolvían por azar o en virtud de misteriosas fuerzas, otras por la intervención de los dioses, de los magos y los hechiceros, que prestaban ayuda a los personajes en la adversidad. Estos eran más bien muñecos en manos del escritor, que seres vivos dotados de juicio y de sentimientos. En cambio, en la narración moderna aparecen personajes de carne y hueso, y la acción no se apoya en el azar, sino que avanza paso a paso impulsada por un conjunto psicológico de causas. En la Vita Nuova, Dante situó el centro de gravedad de la obra de arte en la vida interior del hombre y acertó a retratar la vida del alma. Matrimonio y destierro. Dante había alcanzado cierta reputación por sus poemas amorosos, pero recogió también laureles en las guerras de los florentinos contra las ciudades vecinas de Arezzo y Pisa. Pasados los 30 años de edad, se desposó con una dama florentina de estirpe patricia, de la que tuvo 4 hijos. Hacia esta época, Dante tomó parte activa en la vida política de su patria, con tal éxito que en 1300, con 35 años, fue elegido en uno de los 6 regidores que gobernaban la República. En Florencia, como en toda la Toscana, andaban muy agitados los tiempos. Los italianos aparecían divididos por continuas disensiones, igual que los franceses y los alemanes. Los florentinos mantenían perpetuo estado de guerra con Pisa, Lucca, Siena y otras ciudades vecinas. Se tocaba rebato continuamente. Los pobres se revolvían contra los ricos y los negros, güelfos, contra los blancos, gibelinos. Dante pertenecía al partido de los blancos. Después de 2 años de lucha triunfaron los negros, siendo desterrados todos los jefes blancos, entre ellos Dante, que no volvería a ver jamás a su mujer y a su patria. El más ilustre hijo de Florencia fue también desposeído de su casa, de su honor y de sus bienes. Su hogar fue devastado y hubo que comer el pan de la caridad. En 1310 le pareció a Dante que llegaba su momento favorable. El emperador recién elegido, el piadoso y caballeresco Enrique VII, soñaba con ser el príncipe de la paz en Europa y con intención de restablecer orden en ella, emprendió una campaña en Italia. Dante lo saludó como a un gran libertador y se apresuró a acudir al cuartel general imperial, establecido en Milán, persuadido de que solo un poder imperial fuerte sería capaz de imponer paz en Italia y de devolverle su honor político. Pero el ambicioso plan de Enrique no se llevó a cabo con suficiente energía y la muerte del emperador en 1313 puso fin a la expedición. Esta noticia fue el tercero de los graves golpes que el destino reservaba al poeta. Lleno de amargura, su continuo destierro lo apartó de un mundo que no le había proporcionado más que humillaciones y se refugió en su soledad. En el retrato suyo pintado por el Giotto se refleja un ardiente amor a la patria que parece cristalizar en un dolor orgulloso y sin esperanza. La misma impresión se trasluce en los siguientes tercetos del infierno.
Regocíjate, Florencia, de haber extendido tus alas lejos, más allá del mar y de las tierras, y de haber llevado tu fama hasta el infierno. Allí encontré entre toda clase de ladrones a tus burgueses, y como ello no aumentara tu honor, sentí ruborizarme de vergüenza. La Divina Comedia. Dante dio a su mejor obra poética el nombre de Comedia, porque su desenlace es feliz y su comienzo sombrío. Los 10 primeros cuadros se refieren a visiones del infierno, los 10 siguientes al purgatorio y los 10 últimos al paraíso. El epíteto divina se lo añadió a la posteridad por estar el poema consagrado a la obra divina y también en señal de admiración al mismo. Fue el amor a Beatriz el que dio al poeta valor para realizar su fantástico descenso a los abismos infernales, aunque su final era la gloria celeste, lugar de los bienaventurados, donde moraba la amada eternamente. A través del infierno y del purgatorio, Virgilio, el antiguo poeta latino, tan admirado por él, se ofreció a servirle de guía a ruegos de Beatriz, que le confiaba así su amado. El poema se inicia con estos versos. En medio del camino de esta vida me encontré en una selva oscura, tras extraviarme de la verdadera senda. Cuánto es preciso que se aliente mi espíritu para decir qué áspero y espeso era este bosque, cuyo recuerdo hace ahora revivir mi temor, y su amargura tan espantosa como la de la muerte. Pero una vez que hallé la salvación, diré cuán distinto espectáculo se ofreció a mi vista. Cómo llegué a este bosque no sabría decirlo, tan abrumado de sueño estaba al dejar el camino. El poeta logró salir al final del bosque y llegó a una soleada colina. De pronto, apenas empecé a subir la pendiente, un leopardo, de movimientos rápidos y ligeros, apareció con su piel salpicada de manchas y no se apartó de mi camino. Me cerraba el sendero, en cambio, hasta tal punto que muchas veces me volví para huir. Algo más tarde el poeta encuentra un león y una loba hambrienta. El bosque tenebroso por el que Dante se extravía ha dado ocasión, como casi todos los cuadros de la comedia, a numerosas interpretaciones alegóricas. Puede verse en ello, ante todo, el símbolo de sus propios pecados, mientras que los 3 animales salvajes, leopardo, león y loba, han sido considerados como símbolos de la lujuria, el orgullo y la avaricia. El poeta se salva de su peligrosa situación gracias a la intervención de Virgilio, a quien la Edad Media considera como gran mago y profeta. En medio de sus tribulaciones el poeta nos refiere esta aparición. Retrocedía precipitadamente hacia el valle tenebroso cuando distinguía ante mí un personaje, a quien un largo silencio parecía haber privado del uso de la palabra. Al verle en aquel inmenso desierto le grité: «Ten piedad de mí, quien quiera que seas, sombra u hombre verdadero». Virgilio se da a conocer, le habla de sus orígenes y lo alienta. «Por tu bien, sígueme, seré tu guía, y te sacaré de este terrible lugar. Te conduciré a través del reino eterno, donde oirás acentos de desesperación y presenciarás el suplicio de los antiguos culpables que claman a grandes voces por una segunda muerte. Visitarás luego a quienes viven insatisfechos en medio de las llamas, porque esperan gozar, cuando el cielo lo permita, de la visión beatífica. Y si quieres subir al lugar de los espíritus bienaventurados, un alma más digna que yo te protegerá en ese glorioso viaje. Cuando me despida, te dejaré junto a ella». ¿Quién otra podía ser esta alma más digna sino su Beatriz adorada? Llevada de su amor por Dante, al verle expuesto a los peligros del bosque de los pecados donde se extravía el poeta, ha dejado el lugar a los bienaventurados para rogar a Virgilio que le sirva de guía. Al oír pronunciar el nombre de Beatriz se consuela Dante, recobra su valor y sigue dócil al poeta latino por los penosos caminos del reino de las cosas ocultas. Penetran en el infierno, lugar de los eternos condenados, un enorme cráter en forma de embudo cuyo centro se encuentra exactamente debajo de Jerusalén. A lo largo de sus muros bullen los condenados. Los peores criminales se hallan en las máximas profundidades, y en lo más hondo de este abismo se encuentra el propio Satanás. Sobre la puerta del infierno pueden leerse los célebres tercetos: «Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se sumerge en el eterno dolor, por mí se va hacia la raza maldita. La justicia movió a quien me creó, cuando la omnipotencia, sede de la sabiduría y a la vez primer amor, me hizo surgir. Nada fue creado antes de mí, salvo las sustancias eternas, y permanezco eternamente. Lo que aquí entréis, abandonad toda esperanza».